Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En esta semana número 8, nosotros estamos iniciando un nuevo tema para el desarrollo de nuestras clases. Por lo tanto, voy a proceder a compartir en estos momentos con ustedes pantalla para darle inicio a nuestro tema de esta semana número 8. Así que empezamos. Como pueden observar en pantalla, el tema que vamos a manejar el día de hoy es las reglas de ortografía para el uso adecuado de las mayúsculas. Y muchos jóvenes hoy en día cometen muchos errores al momento justamente de utilizar a las letras mayúsculas. Así que vamos a ver en qué consiste. La primera de las reglas que tenemos, de las tantas que vamos a ver el día de hoy, nos dice lo siguiente: que los nombres propios de personas se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Susana, Daniel, García, Begoña, Tania, Adrián Torres. Es decir, nombres propios de personas, incluyendo los apellidos, ¿cierto? Es decir, todos los nombres de las personas, con sus apellidos incluidos, la letra inicial de ellos siempre se van a escribir con letras mayúsculas. Y vemos que hoy en día muchos de los jóvenes han olvidado aquellas reglas ortográficas que tenemos, o en otro caso, si no lo hemos olvidado, lo harán a propósito, no sé, pero hay muchísimos errores que tenemos que corregir acá. La siguiente regla nos dice lo siguiente: que los artículos y las preposiciones que acompañan a los apellidos se escriben también, ¿no?, con letra mayúscula cuando inician la denominación. Cuando inician la denominación. Ejemplo, ¿cierto? Comí con del Moral. Amé a la de la Mora, ¿cierto? Aquí justamente estamos viendo pues de que cuando inicia la denominación, aquí los artículos o proposiciones, del Moral, de la Mora. Y tenemos artículo contracto del, la preposición de. Por lo tanto, como están acompañando, ¿no?, a los apellidos, pues también les corresponde de que la letra inicial de ese artículo y de esa preposición también se escriban con letra mayúscula. También se escriban con letra mayúscula, como lo podemos observar allí en pantalla. Así que continuamos con la siguiente regla. Los nombres propios de lugares. Justamente los nombres propios de lugares se escriben con letra inicial mayúscula. Si un artículo acompaña el nombre del lugar, también se escribe con mayúscula inicial. ¿Ya? Es decir, el nombre propio de los lugares, si es que los acompaña un artículo, también a ese artículo se le debe de colocar la letra inicial mayúscula. Veamos los ejemplos. Madrid, Guadalajara, Piura, Perú, El Salvador, ¿cierto? Entonces el artículo allí está, letra inicial, mayúscula, Argentina. Por lo tanto, esas otras reglas que nosotros debemos de ir recordando nuevamente porque no es algo nuevo para ustedes. Otra de las reglas es los puntos finales, cuando se usan como pronombres propios, también, ¿cierto? Cuando se utilizan como pronombres propios, también se van a tener que escribir la letra inicial con mayúscula. Veamos el ejemplo. Hablaron sobre las diferencias culturales de Oriente y Occidente. Oriente y Occidente, puntos cardinales. Como pueden observarlos, están escritas la letra inicial con mayúscula, tal y como nos dice las reglas, ¿cierto? Tal y como nos dice las reglas.
Veamos la siguiente regla que nos dice los nombres propios de animales. ¿Cierto? También los nombres propios de animales se escriben con letra inicial mayúscula. Observemos. Fifi, Toki, Piku, Sumi y Laika, ¿cierto? Son nombres de mascotas. Por lo tanto, también nos dice las reglas que debemos escribir la letra inicial con mayúscula, como podemos observar allí en pantalla. También nos dice que los nombres con los que se designa a las divinidades y mesías se escriben con letra inicial mayúscula también. Veamos los ejemplos. Dios, Alá, Yahvé, Padre, Creador, Inmaculada, Purísima, Espíritu. Todas y cada una de ellas se ha escrito la letra inicial con mayúscula porque designa divinidades y al Mesías, ¿cierto? A Jesús, el Salvador, el Redentor. Por lo tanto, allí estamos comprobando aquello. La siguiente regla nos dice que los sobrenombres de las personas, ¿ya? Los sobrenombres de las personas se escriben con letra inicial mayúscula. Veamos, por ejemplo, Jack el Destripador, Juana la Loca, Alfonso el Sabio. Entonces, los sobrenombres, Jack el Destripador, Juana la Loca, Alfonso el Sabio, también se escribe la letra inicial con mayúscula, que es lo que nos dice. Y veamos la siguiente regla que nos dice que si, a ver, veamos, si los nombres incluyen artículo, ¿ya? En claro nos dice lo siguiente, a ver. Escribe con mayúscula inicial cuando inicia la denominación, ¿cierto? Cuando inicia la denominación. Veamos los ejemplos. El Che, la católica, el sabio, la pasionaria, el destripador. Vemos allí justamente también incluyen artículos, ¿ya? Si el sobrenombre incluye artículos, también los colocamos con mayúsculas a esos artículos. Otra regla nos dice que si los nombres de personajes de ficción también, ¿cierto? Los nombres de los personajes de ficción. Veamos, también que se escriben con letra inicial mayúscula. Veamos, Bob Esponja, Militar, Next Flagler. Vemos allí que estos nombres de personajes de ficción, es decir, que estén dentro del mundo de la fantasía, eso no les exime de que nosotros no escribamos sus nombres con mayúscula, ¿no? Y la regla nos está haciendo bien claros. También se deben de escribir su letra inicial con mayúscula. Y es justamente pues lo que estamos nosotros realizando en estos momentos. Continuamos con la siguiente regla que dice que los nombres de objetos que han sido singularizados también se van a escribir con letra inicial mayúscula. Veamos el ejemplo. La espada de Excalibur, el santo grial, el muro de Berlín, ¿no? Vemos aquí objetos singularizados. Es decir, de todo un común vemos a un individual singularizados. De todas las espadas, Excalibur, del santo grial, del muro, Berlín específicamente. También pues lo escribimos la letra inicial con mayúscula. Veamos también que los nombres de instituciones, organismos, empresas, partidos políticos, grupos musicales, calles o colonias o barrios, también se van a escribir la letra inicial con mayúscula. Veamos los ejemplos. La Real Academia de la Lengua Española, que es una institución, un organismo, ¿no? Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, el APRA, todos ellos también con letras inicial mayúscula. Otra de las reglas nos dice que las palabras república, corona e imperio también se deben de escribir con letra inicial mayúscula. Veamos los ejemplos, ¿no? Ahí está.
La siguiente regla nos dice que los nombres de festividades y acontecimientos de jornadas históricas también se deben de escribir con letra inicial mayúscula. Veamos los ejemplos. Año Nuevo, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Campesino. O sea, todas las fechas históricas se van a escribir con letra inicial mayúscula también. Los días de la semana y meses de los grandes acontecimientos históricos, nos dice. ¿Ya? Se escriben también con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, el día de 28 de julio de 1821, día del libro, con mayúscula. Otra de las reglas nos dice, la primera palabra de los nombres de obras literarias se escribe con letra inicial mayúscula. Veamos, la fiesta de significancia, El Padrino, La Noche Estrellada, la primera, ¿no? Ahí como podemos observar en los ejemplos. Otra de las reglas nos dice que todas las letras iniciales de los nombres de revistas y diarios también se escribe la letra inicial con mayúscula. Veamos, se efectúan las preposiciones, conjunciones y cualquier otro conector. Ejemplo, veamos, el mundo, el país, el mundo deportivo, el universal, la nación, la república, el comercio, ¿cierto? Nombres de nuestros diarios nacionales. Otra de las reglas nos dice que los nombres latinos que designan géneros de animales, plantas, también se van a tener que escribir con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Columbidae, Eucalyptus, Felisilvestris cactus, también con mayúscula. Otra de las reglas nos dice que los números romanos que acompañan a los nombres de reyes y papas de mismo nombre, acontecimientos deportivos, capítulos de libro, etcétera, es decir, entre otros, siempre los números romanos también van a ser escritos con mayúsculas. Como observamos en el ejemplo, el siglo XIX, capítulo 25, Carlos V, Juan Pablo I, Juan Pablo II, ¿no? Como nosotros ya tenemos conocimiento de los números romanos, que siempre van a ser representados con letras mayúsculas. Otras de las reglas nos dice la letra inicial de la primera palabra de un texto. ¿Ya? Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso se nos enseña de siempre, ¿no? Al iniciar una oración, al iniciar un texto, siempre se empieza con mayúscula. Y eso no lo podemos olvidar. La otra regla nos dice que la letra inicial de la palabra que va detrás de un punto se escribe también con mayúscula. Otra de las reglas nos dice que la letra inicial de una palabra que va detrás de un signo de exclamación e interrogación también se debe de escribir con mayúscula. Por ejemplo, qué barbaridad, signo de exclamación. ¿Sabía usted que la huelga se mantiene? Una interrogación. Entonces, al iniciar también allí, después del signo de interrogación, de admiración, letra inicial mayúscula. Otra de las reglas nos dice que la letra inicial de una palabra que va detrás de dos puntos, cuando es una cita textual, cuando es un proclama, cuando es un decreto, o lo que sigue del encabezado de una carta. Se escribe también con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, dicen que la amistad beneficia siempre. Después de los dos puntos, la letra inicial con mayúscula. Otra de las reglas nos dice que los pronombres personales referidos a alguna divinidad también los debemos de escribir con mayúscula. Veamos él, ella, contigo, vos, entre otros. Otra de las reglas nos dice que las abreviaturas corresponden a tratamientos personales. Se escriben con letra inicial mayúscula. Ejemplo, veamos, señor, ¿cierto? Usted allí están las
abreviaturas, letra inicial con mayúscula. Otra de las reglas nos dice que los nombres de disciplinas, también la letra inicial con mayúscula, como vemos, por ejemplo, derecho, matemáticas, comunicación, gramática, biología, física, química, ¿no? Todas estas con letra inicial mayúscula también. La otra de las reglas nos dice que los nombres genéricos usados por antonomasia, por ejemplo, se escriben también con mayúscula, como podemos decir la Ciudad Blanca, ¿no? El Libertador, la Perla del Sur, el Benemérito de las Américas, el Nigromante, en fin, entre otros. Otra de las características de la regla nos dice que los títulos de autoridades o jerarquías, cuando no preceden al nombre propio de una persona en específico a la que se alude. También vamos a escribirlo con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, el jefe del gobierno, el cardenal, la reina, no hacemos mención a su nombre, simplemente mencionamos el cargo. Y al mencionarse el cargo, pues, letra inicial también con mayúscula. Que si mencionas el cargo y das el nombre de aquel que cumple el cargo, allí sí ya no es necesario de ponerlo mayúscula. Otra de las reglas nos dice los nombres que designan a una identidad determinada. ¿Ya? Veamos ahí. Se escriben también con letra inicial mayúscula. ¿Cómo podemos observar? Por ejemplo, el Estado mexicano, gobierno liberal. Otra de las reglas nos dice que en el caso de las palabras que inician con las letras dobles, ya sea che o la EY, por ejemplo, se escriben también con letra inicial mayúscula, por ejemplo, llegará, chiflares, ¿no? Y aquí pues hay que reconocer aquello. Pero también hay que recordar lo siguiente, de que se recomienda que los días de la semana, cuando no se refieren a fechas históricas, meses del año, cuando no se refieren a fechas históricas, las estaciones del año y las notas musicales, no se escriben con mayúscula inicial, salvo que algunos casos, como por ejemplo, cuando son palabras de inicio de una oración nada más. Así que esto ha sido todo el día de hoy. Nos reencontramos en nuestra clase para aclarar todas nuestras dudas. Hasta luego.